Estimados y amados hermanos en Cristo, gracias le damos al Señor por este nuevo y bello día. Gracias por su asistencia a este lugar para seguir siendo edificados y sustentados por la palabra de Dios y por su Espíritu. Hemos venido en los anteriores domingos hablando sobre el engaño. Es tan largo este proceso del engaño que no hemos podido debatirlo en una sola reunión. Vamos a continuar hoy abriendo nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 43. Si alguien tiene allí, si alguien tiene la Biblia allí, sería tan amable, lo más rápido que puedan para que, ¿verdad? Juan 12:43 dice. Sí. ¿Cómo dice, hermano? Dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Dice el Señor allí en Juan 12:43 que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de nuestro Señor, de Dios. Y esto sucede en gran manera en la mayoría de las personas por ese manejo del yo que le damos a nuestra vida, ¿verdad? Siempre en nuestro corazón está la mejor y buena intención de seguir a Cristo, pero cuando ya nos sentimos con un poquito de alas, entonces nuestro yo empieza a disputarle al Señor la preeminencia en la vida de cada uno de nosotros. Eso nos lleva a lo que dice la palabra de Dios en Juan 12:43. Entonces vemos que amamos más al final, en definitiva, la gloria de los hombres que la gloria de nuestro Señor. Y de muchas formas esto es engaño, ¿verdad? El engañador anda como león rugiente, tal como nos dice la palabra, y si encuentra en nosotros esa característica de no dejar que el Señor sea nuestra preeminencia, entonces vamos a justificar bíblicamente que yo tengo valor, que yo soy necesario, que yo, si no hubiera sido por mí, sí, ¿cierto? Y en ningún momento el Señor comparte la gloria de que Él es nuestro Señor. No solo es nuestro Señor, es el camino, es nuestra verdad, es la vida propia, la vida eterna, pero también es la puerta por donde hemos de entrar a su reino. Satanás utiliza la lengua del creyente para atraer al hombre como anzuelo, ¿verdad? O sea, el anzuelo de Satanás es nuestra propia lengua. ¿A través de qué? Del engaño, ¿cierto? Dice la Biblia que sepulcro abierto es nuestra garganta. Podemos ir a Romanos 13:3 o 3:13, perdón. Pero yo le voy a pedir el favor que me ayuden con la Biblia porque yo estoy aquí sin una Biblia digital. Romanos 3:13. Romanos 13:3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza divina. Romanos 3:13. 13:3. No, 3:13, rapidito, perdón, disculpen. 3:13. Recuerden que debemos ser lo más ágiles posible para... 3:13 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de su mano. Sepulcro abierto es Su tu garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides es hay debajo de sus labios. hay debajo de sus labios, ¿verdad?
Ahí vemos cómo Satanás utiliza nuestra lengua para atraernos como gran anzuelo. Jesús utiliza esta misma palabra en el libro de Mateo 24, capítulo 24, del 4 al 5. Allí él dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Este plan de atraer con anzuelo, la primera vez que fue usado fue en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 6. El libro de Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Cuando la serpiente, si lo recuerdan, se aprovechó de ¿quién? De Eva, ¿verdad? Convenciéndola a que comiera del árbol del conocimiento. ¿Qué hizo Eva? Rechazó el plan perfecto de Dios que el Señor le había establecido. ¿En qué momento el Señor le había establecido? Ahí en el mismo libro. Ahora leemos Génesis 3, del 1 al 6. Pero en el mismo libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17, ¿qué dice? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Verdad? ¿Y el 17? El 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Allí Eva citó para ella misma mal la palabra de Dios, porque esa fue la palabra de Dios. Y al momento de citar mal la palabra, rechazó el plan perfecto de Dios en un ambiente perfecto en ese momento, que era el paraíso terrenal, ¿verdad? Pero ahora vamos entonces a Génesis 3, del 1 al 6, ¿qué dice? Pero la serpiente Leamos era duro. Pero la serpiente era... La serpiente era astuta, Ajá. más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios. Entonces fíjense ustedes que ella hizo caso omiso, o mentalmente aceptó la posición de Satanás, aunque ella sabía lo que el Señor le había dicho, ¿verdad? El Señor le había dicho: no podrás comer porque morirás. Satanás la engaña diciéndole que ella no va a morir, y ella lo acepta. Entonces, cuando yo acepto algo que no ha dicho Dios, ahí es donde está la raíz del engaño. Cuando yo acepto algo que Dios no ha dicho, como si Él lo hubiera dicho, entonces yo estoy rechazando el plan perfecto del Señor para nuestras vidas. Y es lo que sucede en cada circunstancia en la que nos dejamos manejar las realidades del Señor a través de su palabra y de su espíritu, por las realidades emocionales de los momentos que nos toca vivir. Entonces, es importante que nosotros veamos aquí cómo Satanás utiliza su lengua para convencer, y utiliza la palabra, pero la acomoda a su conveniencia, a su beneficio, ¿verdad? El creyente, cuando ha sido engañado y acepta el engaño, no sé si usted lo tiene claro, el creyente, el discípulo, cuando acepta el engaño
a sí mismo se está engañando. Y eso es importante, eso es lo que se reconoce como un autoengaño. Él no recibe exhortaciones hacia su conducta. ¿Por qué? Porque ya ha sido engañado y está convencido de que no es un engaño. O sea, si yo he sido engañado por Satanás y yo no reconozco que he sido engañado, yo estoy autoengañado. Yo mismo acepto eso como una realidad. Y esto lo hacemos a través de actitudes arrogantes e independientes. Y a través de todas esas situaciones reemplazamos la humildad que el Señor nos demanda, ¿verdad? Y Él nos dijo en su palabra, sed mansos y humildes, pero cuando yo antepongo la palabra del Señor en mi vida y lo que su Espíritu me está mostrando, entonces ya yo dejo de ser manso y humilde y me convierto en arrogante, independiente. El Señor a mí me dijo, a ustedes no, y eso no es la voluntad del Señor. No estoy diciendo que el Señor no le pueda hablar a usted, hago la salvedad. Estoy diciendo de que el Señor nunca va a contradecir sus enseñanzas en la palabra y las enseñanzas del Espíritu. No le puede decir a usted una cosa y a mí otra cosa acerca de un tema específico. Si es el Espíritu Santo el que está enseñándole y si es la palabra de Dios el que ante la cual usted se rinde, allí usted va a darse cuenta de que eso mismo, referente a un tema específico de la Biblia, es lo mismo que le dice a cada uno de sus discípulos. Allí es donde se produce ese proceso de, no solo de unidad, sino de unanimidad, ¿verdad? Amén. Miremos lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid y dar la bienvenida con un espíritu de mansedumbre, la palabra implantada y enraizada, la cual tiene el poder de salvar vuestras almas. Fíjense que dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid y de la bienvenida con un espíritu manso, o sea, amable, modesto, la palabra implantada y enraizada. ¿Dónde? En nuestros corazones, la cual tiene el poder de salvar vuestras almas. ¿Qué pasa? Que nosotros, cuando recibimos una palabra, no puedo generalizar, ni lo hago nunca, pero generalmente vemos que cuando las personas reciben una buena palabra, que es toda la palabra que está escrita en la Biblia, el espíritu de mansedumbre tiende a desaparecer, ¿verdad? La amabilidad que nos es manifiesta tiende a desaparecer. La modestia tiende a desaparecer porque yo siento que esa palabra me hace a mí como que superior a otros. Y eso no es la voluntad del Señor, todo lo contrario. Esa palabra que el Señor está implantando y echando raíces en nuestras vidas para que podamos hacer vida esa palabra y que tiene el poder de salvar nuestras almas, nuestra vida, produce en el discípulo de Cristo lo mismo que produjo en Cristo. O sea, ponerme en el lugar del otro, y para eso yo tengo que ser humilde, manso, paciente, todas esas características espirituales que le llamamos los frutos espirituales, ¿verdad? Yo tengo amor, paz, paciencia, gozo, bondad, benignidad, templanza. Pero vemos en la mayoría de los discípulos hoy en día como que sacando pecho porque conocen algo de la palabra. Y el Señor allí no permite que eso sea para edificación de su pueblo. Por eso dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid.